Pero la operación tampoco llegó así de una. De hecho, el proceso como de saber quién realmente es Jorge no fue tan rápido. Yo primero dije, no soy hombre. Yo hice todo esto en el sistema privado, no hice nada en el sistema público. Si tú te metes al sistema público por FONASA y te inscribes en algún policlínico trans, alguno de los hospitales que tienen esta área, el Estado y el Ministerio de Salud, en definitiva, financia al 100% tu tratamiento, pero es mucho más largo. Hoy en día, la operación acá en Chile es 100% funcional. Yo tengo orgasmos tanto de penetración como de clítoris, me lubrico sola, como que en definitiva, esto en Chile existe una técnica única en el mundo para hacer esta operación que fue inventada por un doctor que se llama Guillermo Macmillan, que es un doctor que operaba gratis en los 70, 80 mujeres trans. ¿Tú estabas pololeando antes de llevaba... comenzar el proceso de transición? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te dijo? Pues súper heavy porque esa inyección en el mercado cuesta como 300 lucas más o menos, o más, puede llegar a costar mucho, mucho más. ¿Y nos puedes explicar en palabras simples, sin filtros, en qué consiste la operación? Yo he visto algunos videos, pero... Ya, me encanta. En palabras simples, ¿cómo es? En palabras simples, creo que... Tenemos aquí un... A ver, lo saco, tengo el modelo acá, no hay problema. Tuvimos momentos muy oscuros en los que mi mamá me decía, como cada vez que había una celebración, una Navidad, feliz Navidad, pero que cambies. ¿Crees que una chica trans debería decirle a una cita, estamos hablando de redes sociales, por ejemplo, Bumble, Tinder, que es una chica trans antes de quedar? ¿Qué opinas sobre eso? Hola a todos, bienvenidos a Samu Sin Filtro. Este es un podcast donde estaremos conversando con personas que viven fuera de la norma o que han vivido situaciones que han cambiado su vida para siempre. No quiero entrar a describirles mucho el podcast, prefiero que ustedes lo vayan descubriendo capítulo a capítulo. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Jorge, es una chica trans chilena que recientemente pasó por su cirugía de reasignación de género y nos va a estar contando todo, desde lo más emocional hasta lo más profundo, cómo es ser una chica trans en Chile, cómo este proceso de transición desde lo hormonal, lo físico y por supuesto lo psicológico. Así que espero que les guste mucho este podcast y empezamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Samu? Muy bien, bueno, muchas gracias por aceptar. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. Como se aprecia mucho esta instancia, sobre todo para poder exponer realidades que eventualmente la gente no conoce o de la cual está muy desinformada también. Así es. Yo llegué a ti por TikTok. Creo que subiste un par de videos hablando de este tema y me llamó mucho la atención, así que te agradezco. Y partamos simple. ¿Quién es Jorge? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Háblanos un poco de ti. Bueno, que... Rompamos el hielo. Qué difícil igual responder la pregunta de quién es Jorge, porque creo que ha sido un proceso bien largo para poder saber quién realmente soy. Por eso en el fondo transicioné, en definitiva. Pero yo creo que diría que soy una mujer trans. Tengo 33 años. Nací en Ovalle, que es un pueblito que está, un pueblito digo yo, pero en realidad porque es una ciudad chica, que está en la cuarta región, como a 45 minutos de La Serena, pero desde los 3 años que viví en La Serena hasta mis 32 años, el año pasado, hasta diciembre del año pasado que me vine a vivir acá a Santiago por temas de trabajo. Yo soy abogada, trabajo en un servicio público y en ese contexto me trasladé y desde esa fecha que estoy viviendo acá en Santiago. ¿Qué edad tienes, Jorge? 33. Ya, mayor que yo. ¿Qué signo? Acuario. Muy bien. ¿Tú qué signo eres? Yo Géminis. Muy bien. De agua. No, yo aire. Somos de aire, sí. Nos llevamos muy bien, buena energía. Exactamente. ¿Siempre te llamaste Jorge? No. ¿O este nombre? ¿Y cómo fue el proceso de escoger tu nombre? El proceso de escoger el nombre, a diferencia de lo que muchas otras chicas trans han vivido, mi nombre vino a cambiar una vez yo ya había transicionado. Yo ya estaba en hormonas, llevaba como aproximadamente, yo creo que 6 meses más o menos en hormonas cuando decidí cambiarme el nombre. Y en realidad la historia es que yo no me quería cambiar el nombre. Yo me llamaba Jorge antes, ese era mi nombre legal antes de transicionar. Y yo quería ser la Jorge, pero quería que la gente tratara de ella, pero seguir manteniendo ese nombre porque estuve mucho tiempo luchando con lograr aceptar un nombre que era tan masculino para una persona que era tan femenina como yo. Porque yo siempre fui igual, como así de femenina antes y después de transicionar, eso te lo puede
decir cualquier persona que me haya conocido durante esta vida. Y fue por eso que dije como ya, no quiero alejarme tanto de este nombre y además es porque yo le debo mucho a Jorge. Gracias a Jorge, Jorge existe, gracias a Jorge, Jorge está parado hoy en día donde está, logrando las cosas que está logrando, haciendo lo que está haciendo, porque por todo el sacrificio que esa persona tuvo que hacer durante todo ese tiempo, yo soy quien soy hoy en día. Y suena extraño que hable en tercera persona de mí, yo sé, pero es la forma en cómo yo he aprendido a lidiar con que esa identidad que yo vivía antes no era yo realmente, sino que era lo que tenía que mostrarle al mundo para poder ser socialmente aceptada, para poder vivir tranquila de alguna forma, sin saber que iba a poder llegar a donde estoy hoy en día en el proceso de transición. Muchas chicas trans, y no solamente chicas trans, sino de repente personas que han tenido que cambiar su nombre por distintas situaciones, sienten como cierto rechazo o cierta carga como emocional negativa hacia su nombre anterior. Ujú. ¿Es tu caso? ¿Para ti te ofende o te hace ruido o te trae malos recuerdos como tu nombre anterior? O sea, no porque por algo lo puedo hablar libremente. Si alguien me lo dice de forma despectiva, así como Obvio, tratarme claro. como Jorge, va a ser obviamente que me va a molestar o voy a sentir que hay alguna ofensa directamente, pero el conversar respecto a ese nombre, como pregunten cómo te llamabas antes, no es algo que para mí por lo menos sea un problema. Pero tampoco es algo que hay que andar preguntándole a las personas trans, porque hay mucha gente, muchas personas, como dices tú, que efectivamente viven situaciones negativas a propósito de ese nombre. Por lo mismo, por algo también se llama dead name o nombre muerto, así se le Death dice dentro de la name. comunidad, pero eso depende en último término de cada persona. Yo me siento cómoda hablando porque yo tuve una muy buena relación con ese nombre, pero hay otras chicas o otros chicos trans que no. Y creo que lo importante siempre es respetar, en definitiva, el límite que la persona ponga respecto de cómo se siente y cómo quiere ser tratada. Si al final, yo creo que eso es lo que importa. Si con respeto, anda, tratándonos como queremos tratarnos de forma correcta, no deberíamos tener problemas, en definitiva. Te quería preguntar, ¿cómo fue, cuándo fue el momento en que empezaste a sentir que quizás no habías nacido en el cuerpo correcto? Porque me imagino que es difícil. Digamos, yo soy gay, por ejemplo, y tuve un descubrir y una aceptación, y es como que salir del closet conmigo mismo, pero Ujú. después volver a salir del closet. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue el momento en que te diste cuenta que habías nacido en el cuerpo equivocado, por decirlo así? Primero me gustaría decir que yo no creo que las personas trans nacemos en el cuerpo equivocado, sino que todos los cuerpos son correctos y todos tenemos también el derecho, la ciencia y la tecnología hoy en día para poder cambiar eso, si es que no te sientes a gusto. Pero mi cuerpo no tenía nada de malo antes, simplemente que no reflejaba quién yo era en el interior y cómo yo realmente me sentía. Mis primeros recuerdos de querer ser una niña los tengo desde los 5 años más o menos, que quería usar cosas rosadas, me creía la Power Ranger rosa, quería estar en un colegio de niñas y no entendía por qué yo no podía, porque yo no podía, sí, ¿cuál era el problema? Y como a los 12 años más o menos, cuando empezó mi pubertad, se sumó a que me cambié de colegio en ese momento, yo vivía en ese instante en La Serena, me cambié de colegio y además mi familia empezó a ir a una iglesia cristiana evangélica y en ese contexto yo me dije a mí misma, esto no es para mí, yo no puedo ser una niña, esto no es para mí, yo no puedo ser una niña, yo no voy a ser una niña y lo bloqueé. Y durante mucho tiempo viví con la idea de que en otra vida yo iba a poder ser a esa mujer que me imaginaba vistiendo todos los días, caminando, yendo a trabajar, haciendo su vida. En otra vida, no era para mí en este momento. Y como te digo, durante mucho tiempo lo bloqueé y en definitiva después con mi psicólogo le pusimos un término y que se llama disforia generalizada no identificada. Ok. Porque en el fondo lo que a mí me pasaba era que yo me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía, pero no entendía por qué no me gustaba. En ese tiempo, obviamente, mi corporalidad era masculina, muy diferente, diferente a lo que ven hoy en día, pero yo me miraba al espejo y decía, no quiero ser más musculosa, no quiero ser más flaca, no quiero tener el pelo no entiendo como qué es lo que me pasa. Y llegó la pandemia, llegó el 2020 y nos encerramos.
Yo llevaba, creo que a esa fecha, como 3 años tratando de salir de La Serena, viniéndome a Santiago, tratando de buscar oportunidades fuera del país, pero yo lo único que quería era escapar de ese lugar. Era lo único que me interesaba. Quería salir corriendo, salir corriendo, salir corriendo. En el entremedio, mi pareja de ese entonces se fue a vivir conmigo a La Serena, llegó la pandemia, nos encerramos y mis posibilidades de moverme o de escapar eran nulas, Nulas. porque no ya estaba encerrada, como que no había forma. Y ahí entra una depresión muy, muy grande, en la que estuve muy triste durante mucho tiempo sin saber por qué. Yo creo que era porque en el fondo quería salir de ahí y no podía, porque no había las posibilidades reales de poder salir, porque había un virus dando vuelta y en mi cabeza en ese instante esto todavía no era la solución, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué pasó? Que en esa depresión, como muchas personas, me puse a consumir mucho contenido en internet, mucho, mucho contenido. Y llegué a contenido de personas trans, personas que estaban viviendo transiciones, empecé a entender lo que era realmente una persona trans más allá como de lo teórico, que entendí también y conocí lo que significaba ser una persona no binaria, lo que significa no, que no necesariamente vas a ser un hombre o una mujer, sino que todo esto está construido socialmente y que las expresiones de género son muy variadas. Hice un curso de género y derecho para poder entender lo que me estaba pasando. Y después de todo eso dije, ya, esto es. Esto es con lo que he estado luchando tanto tiempo. Estas ganas que yo tenía de cuando era niña, de ir a un colegio, de estar con mis primas, de ser una niña, de usar maquillaje, todas esas cosas, eran lo que me tenían desesperada y la razón por la cual yo quería escapar. Y fue súper cuático darme cuenta que independiente que aunque me hubiera venido a Santiago en ese momento, habría tenido igual esa misma sensación de estar atrapada, porque no era quien yo realmente quería ser. Y un día estaba le estaba dando muchas vueltas a si quería o no transicionar, porque empecé a investigar de cómo se trata este proceso y es de alguna otra forma igual un proceso en el que modificáis tu cuerpo genéticamente, con hormonas, eventualmente te puedes someter a cirugías. Hay personas que no hacen nada de esto y aún así está bien, pero yo quería tener una imagen femenina. Para mí eso era algo que siempre añoré, que siempre deseé, el poder verme como me veo hoy en día. Siempre fue una imagen que tuve en mi cabeza. Te quiero preguntar algo porque, por ejemplo, en mi caso y en muchas personas también, cuando niños de repente han pasado por esto de que, no sé, les gustan las Barbies, no sé, se pintan la boca, porque son cosas que nos pasan. A mí también me pasó cuando niño. Eh, pero tú, de alguna forma, lo tenías bien claro. Cuando O chica, sea, sí. por lo que me comentas, todo este tiempo no es como que estabas confundida, sino que realmente lo sentías. Sí, durante mucho tiempo estuvo bloqueado el sentimiento y era como que Te lo me negabas. lo negaba. Es como que en el fondo yo no lo veía como una posibilidad para mí. Era como, no, si yo no soy trans. No, no, si eso no es para mí. Yo Y cuándo fue el punto de quiebre, ese momento que tú dijiste, basta, o sea, no puedo esconderlo más, soy una Cuando tuve chica? que volver a la oficina y me tenía que volver a poner un terno después de la pandemia. Ese fue el momento en que dije, yo no puedo hacer esto. Aparte, qué fuerte un terno. O sea, para una chica trans, un Hoy terno. fue heavy, porque yo en ese momento ya me había empezado a dejar crecer el pelo, ya me estaba haciendo las uñas, porque, bueno, entre medio pasó que tomé la decisión de que dije, Ujú. ya, esto es lo que tengo que hacer, tengo que transicionar. Lo hablé con mi pareja de ese entonces, quien, bueno, es el hombre más maravilloso que pisa este mundo. Él es un hombre bisexual, por lo mismo, para él esto nunca fue un tema. Yo le conté y me dijo, ok, vamos, si tenemos que perder personas, las perdemos, si tenemos que dejar de hablar con gente, lo hacemos, pero yo lo único que te voy a pedir es que hagáis esto bien. Tú estabas pololeando antes Sí, de comenzar el proceso de transición. ajá, llevaba 3 años pololeando con mi ex actualmente, cuando le conté que era una persona trans y que quería transicionar, que quería ¿Cómo fue ese someterme. momento? ¿Qué te dijo? Fue súper heavy porque yo llevaba como una semana peleando con él sola, porque tenía la cuestión como guardada, lo tenía metido acá. Peleando con él. Sí, le Ok. sacaba peleas por todo, me decía algo y yo le rebatía, lo trataba mal. Y un día me acuerdo que llegamos en la noche del valle, habíamos ido con su mamá y su abuela al valle. Yo estaba atacado porque lo único que quería era decirle como, quiero transicionar, pero si quedaba si Wow. quedaba la cagada como ahí con su mamá y su Claro. abuela, como, ¿qué hago? ¿Cachai? Era como, ¿cómo le voy a hacer esto? Llegamos ese día y me puse a pelear con él de la nada y me dijo, ya, ¿qué te pasa? Porque esto no soy yo. ¿Qué te pasa?
dije, quiero transicionar. Y me miró a los ojos y me dijo, ¿y por eso me trataste mal toda la semana? No me importa. Yo te amo y te voy a apoyar en todo. Por eso digo, yo de verdad que es el hombre más maravilloso que pisa la tierra, como que no estemos juntos hoy en día es por otras razones, pero yo tengo puro amor para entregarle a esa persona, porque es una muy buena persona, una gran persona, simplemente que a veces las cosas no funcionan, ¿no? Pero además que es como la respuesta soñada que uno espera de Exacto, la persona que sí, amas. De hecho, tal cual. cuando yo de intruso, obviamente te estoqueé ¿Ya? y claro, vi que habías estado pololeando con alguna persona antes, ¿no? De tu transición. Y claro, en mi mente surgieron muchas preguntas, como, o sea, o me puse un poco como en sus zapatos. Como Ujú. ya, yo soy un chico gay, me gustan los hombres. Ah. O sea, es lo que yo creo que todo el mundo se preguntaría. Y hay Y muchas a la mujeres trans que transición, no transicionan o que les da miedo transicionar por lo mismo, porque saben que van a perder eventualmente a sus parejas porque no sé, un hombre gay no se siente atraído a una mujer, no no le, porque le y, gustan los pues le gustan los hombres, hombres. Yo me veo como una mujer, por lo mismo, igual ha sido súper heavy ese eres una cambio. mujer. Exacto, pues ha sido súper heavy ese cambio en el que los hombres gay ya no me miran. Fue, al principio era como, ¿por qué está pasando esto? Pero lógicamente tiene toda lógica. Si yo soy una mujer, me presento socialmente como una mujer, por lo mismo, es normal que pasen esas cosas. Entonces, la primera persona a la que le contaste que ibas a transicionar fue a tu pareja. No, le conté antes a un amigo. Ajá. Que eso fue un momento Saquemos el clip interesante. acá. Sí, es que ¿A quién fue la primera persona a la que le contaste que ibas a transicionar? a un amigo, Felipe Piña se llama. Estábamos, Saludos, Felipe. saludos, bebé, tú sabes cuánto te quiero. Yo necesitaba hablar esto con alguien que me conociera mucho, que me entendiera, pero que no fuera parte de mi vida en el día a día. Felipe vive en Santiago, yo vivía en La Serena en ese entonces. Por lo mismo, era alguien que no, que si yo le contaba no iba a tener ninguna consecuencia real porque él no estaba en mi cotidianidad. Que era lo que pasaba si yo le contaba a cualquier persona en La Serena, que yo sabía que iba a alterar mi mundo completo, al 100%. Lo llamé por teléfono, le dije, me dijo, yo sabía que me ibas a decir esto, lo sentí de Wow. todas las formas. Me dijo, lo primero que tienes que hacer es contarle a tu pololo, tenlo claro. Dije, sí, sí lo sé. Y fue lo primero que hice. Entonces, hablé con él un miércoles y el sábado le conté esto a mi ex. Y fue así de emotivo, fue súper lindo el momento, pero como él me dijo, lo único que me importa es que hagáis esto bien y ahí yo me contacté con la OTD, que es la Organización Transdiversidades, si no me ¿Ya? equivoco. Tuve una sesión con un consultor y en esa sesión esta persona me orientó con datos de doctores, con datos de trucadoras, con datos de diferentes cosas. ¿Qué son Las trucadoras? trucadoras son unos calzones que usan las mujeres trans para Ya. que disimular Pareces el un genital. truco. Para eso es el truco, Ya. como se diría burdamente. Es un calzón que lo Ah, estiras para atrás. ya no sentí rank. Es que viste que las transformistas, cuando tú vas a los bares, siempre juegan con eso. Que Ajá, esté sí, po. antirrada. Tal cual, tal cual. Hoy en día hay marcas como increíbles que son súper cómodas, incluso hay como cintas, ¿cachai? Para disimularlo aún más. Pero a mí nunca fui muy amiga del truco, de hecho, como usaba puras faldas y vestidos, y estuve 2 años, yo creo más o menos sin ponerme un pantalón en público, Ya. porque el bulto era algo que me producía un nivel de disforia muy, muy grande. Ok. Pero la operación tampoco llegó así de una. De hecho, el proceso como de saber quién realmente es Jorge no fue tan rápido. Yo primero dije, no soy hombre. Eso fue lo primero que me dije, no soy hombre, soy una persona no binaria. Una persona no binaria que es más femenina que masculina. Entiendo. Y cuando me tuve que volver a presentar socialmente, y pasó esto del terno que te digo, dije, ya, yo no voy a hacer esto, y me fui a comprar pura ropa formal, como ambigua, por decirlo de alguna forma. Ya. Pantalones altos, blazers, blusas, nada 100% femenino y tampoco 100% masculino. Y entre medio de mi transición me cambié de trabajo. Y cuando me cambié de trabajo, a donde estoy Ok, actualmente, perfecto. cuando me cambié de trabajo, yo dije, el próximo lugar donde trabaje va a ser siendo yo 100%. Y fue la primera vez que me puse un vestido para salir en público. Mi primer día de trabajo en la institución en la que trabajo hoy en día. Llevaba ya como 3 meses en hormonas. Como te digo, fui con la OTD y me dieron estos datos y yo contacté a la doctora Cecilia Pereira, que es especialista es endocrinóloga y es especialista en transiciones. Ella trabaja en un politrans, creo que trabaja Ya. en Puente Alto, puede ser en el Sótero, no estoy segura,
pero trabaja en un politrans acompañando transiciones de género desde la perspectiva médica. Fui con ella, me hice los exámenes, me dijo ya, ¿cuándo quieres partir? Y yo no partí al tiro. Yo esperé como 3 meses, desde que tenía la receta en mis manos hasta que me compré las hormonas, porque tenía que vivir con la decisión de lo que iba a hacer. Mira, vamos a llegar allá ahora, pero te quería preguntar, bueno, número uno, cuando le contaste esto a tu pololo de ese momento, ¿sentiste que como que un peso de encima se fue? Sí, totalmente, porque fue como, no tengo nada que ocultar ya. Ok, No tengo nada que no le pueda decir a esta persona, no tengo nada que mirarlo a los ojos y sentir que le estoy ocultando algo, porque obviamente eso era un miedo que tenía, pues sí, a pesar de que yo sabía, si en el fondo uno conoce a su pareja, en especial después de todo el tiempo que llevábamos juntos, llevábamos viviendo más de 2 años juntos en ese momento, hacíamos todo juntos, la pandemia nos unió aún más por lo mismo. Yo sabía que él no me iba a rechazar, porque ok. eh, además como es bisexual, para él esto nunca fue un tema, lo habíamos conversado antes, como que él no tenía problemas con estar con una persona trans, etcétera, por lo mismo. Yo sabía que esto no iba a ser difícil con él, pero aún así tenía mucho miedo. Claro que sí. Sí, son... ¿Y cuándo fue el momento en que le contaste a tu familia que ibas a transicionar? ¿Y cómo reaccionaron? Porque es como salir doblemente del closet. Ya, vamos a hacer un pequeño flashback. Y la primera vez que salí del closet fue a los 18 años cuando me asumí Ok, como un hombre gay. ok. Y en esa época fue terrible. Mi mamá me dijo como todo el cliché de ojalá no hubieras nacido, hubiera preferido que te hubieras Porque tus muerto. papás eran religiosos, me contaste. Exacto. Mi papá me dijo hay que cambiar esto, si se puede para un lado se puede para el otro. Pero nunca me echaron de la casa, siempre me apoyaron igual y estuvieron ahí. El tema no se hablaba. Tuvimos momentos muy oscuros en los que mi mamá me decía, como cada vez que había una celebración, una Navidad, feliz Navidad, espero que cambies, como feliz cumpleaños, espero que cambies. Wow. Y fue durante mucho tiempo muy fuerte hasta lo que pasó con Daniel Zamudio. Que mi mamá dijo, yo no voy a permitir que eso le pase a alguien que esté en mi familia. Claro. Y desde ese momento me aceptó al pololo en la casa, pero siempre como con mucha reticencia. O yo lo sentía así, por lo menos, como que había Que una les distancia, costaba. que les costaba, exacto. Como que lo aceptaban, pero era como, lo hacemos porque te amamos, no porque realmente lo aceptemos. Después salí de la universidad, me puse a trabajar, me fui a vivir sola con mi pareja que se vino a vivir, se fue a vivir de Santiago a La Serena. Y ahí yo me alejé mucho de mis papás, mucho, mucho, mucho. Y fue por esto mismo, porque no sabía cómo abordar esto si ya la primera vez había sido trágico. Yo tengo un recuerdo muy patente que es que una prima me dijo, tu mamá me dijo que a ella lo único que le importa es no verte salir vestida de mujer un día de la pieza. Y yo decía, ¿cómo le cuento a Wow. mis papás esto si básicamente es lo último ¿Qué quieren? que quieren? ¿Cómo hago esto? Y fui a terapia. Frames para ti, mi psicóloga, increíble, de verdad, gracias. Y estuvimos varios meses trabajando el discurso. ¿Cómo yo le voy a contar esto a la gente? ¿Cómo voy a armar mi historia para poder que la gente me entienda y en definitiva ver si es que me quieren acompañar o no en este tránsito? Y así fue que se los expliqué con una metáfora. Después de contarles como todo lo que yo había sentido, lo que me había estado ¿Qué onda? pasando. No sé, fue una Nos juntamos a cena. almorzar, porque me cacharon que ¿En casa en o...? su casa, Ok. me cacharon que yo estaba así como media rara. Les dije, ¿nos podemos juntar a almorzar? Y me dijeron, sí, ven a almorzar el viernes, te esperamos. Me junté antes con mis hermanos y Eso te iba a preguntar, ¿tienes cuántos tengo hermanos? 2 hermanos, uno Ok, mayor y uno menor, ok, ambos hombres, y ya. me junté con ellos antes y les conté y ellos como, te apoyamos, te amamos. Mi hermano chico me decía, tú eres mi inspiración para vivir la vida al máximo porque tú has hecho siempre todo lo que esté a tu alcance para ser feliz. Y porque al final eso es lo único que importa, ser feliz en esta vida. Me junté con mis papás, almorzamos y después les conté este proceso así como de lo que me había pasado, de cuando yo era niña, que me sentía, que siempre me había sentido diferente, que siempre me habían gustado las cosas femeninas, etcétera, etcétera. Y les dije lo siguiente. Yo en estos momentos me voy a subir un tren Mm, y estoy invitando a todas las personas que quiero que se suban a ese tren conmigo para que lo tomen y nos bajemos en la próxima estación. Pero si ustedes no están listos, no se preocupen, porque yo voy a tomar ese tren igual y me voy a bajar en la próxima estación. Pero van a seguir pasando trenes. Hasta que ustedes estén listos para subirse, yo los voy a estar esperando guau. en el otro lado.
Y, Mira, y mi mamá me miró a los ojos y me dijo, yo me subo hoy día, mañana, pasado, no me importa, oh, yo te amo y quiero estar contigo en todas. Y mi papá me dijo, si es necesario y si tú así lo quieres, yo te manejo ese tren, no hay problema. qué Estamos contigo en hermoso. todo, no hay ningún problema. Y lloraste, obvio. Obvio, Si iba a llorar desconsoladamente, yo, porque si imagínate el miedo que claro. tenía de poder decirles por todo lo que habíamos vivido antes, con mi primera salida del closet, que para mí esto no era algo posible. Yo, te lo juro, mi realidad, mi transición no es la de cualquier otra, porque yo he tenido una transición privilegiada, porque he Eso estado estaba rodeada pensando de también. amor, de apoyo, he tenido los recursos para poder costear lo que Que ha no es lo que significado. siempre sucede, Exacto, porque hay chicas que que no tienen esta tienen que oportunidad. recurrir a caminos, no sé, la prostitución Es muy o común que eso que no tiene nada ocurra. de malo, pero a veces tienen que acudir a ese tipo de cosas o no sé, porque su familia los echan de su casa. Ajá. Vivimos en Latinoamérica igual que igual hay mucho machismo y Hay mucha ignorancia. exacto, mucha Así que ignorancia. sí fuiste privilegiada, 100%. pero muy valiente igual. Sí, yo, Porque por más privilegiado que sea, hay gente que nunca transiciona, ponte tú. Nunca, ajá, de hecho, nunca salen del closet exacto. porque se mantienen ahí, prefieren ser infelices. Es que ese era el punto. No vivir. Yo llegué a un momento en el que dije, si yo no hago esto, no voy a ser feliz. Si yo no hago esto, yo no voy a estar contenta ni voy a poder disfrutar esta vida. Es la única opción que tengo para poder hacerlo. Después de eso, después que le conté a mis papás, a los meses decidí partir de tratamiento hormonal. Y como para acá ponerme un poquito, no sé si ya vamos a entrar en esa parte o no, pero fue como ponerme un poquito más, menos, más científica, pero fue así. Fue muy, fue muy lindo, fue muy emotivo y desde ahí que estuve acompañada al 100% en todo el proceso de transición. Qué hermosa. Te quería preguntar, antes de hacer una pausa comercial, Ah, te quería preguntar si perdiste a alguien importante en el camino cuando decidiste transicionar. no, por eso te digo que mi transición ha sido súper privilegiada, porque eh, la gente lo aceptó simplemente, fue filo, como que ya tú siempre has sido tú, da lo mismo. Muchas amigas y muchos amigos me decían, tenía mucho miedo de cuando te viera de nuevo, tratarte en masculino, de decirte él, decirte coqui, como te decían antes. Y me dijeron, pero cuando te vi era imposible decir, "Bueno, eres una mujer al 100%". Y yo creo que la gente que perdí o que dejó de estar en mi vida es simplemente no la gente importante, porque no tengo el recuerdo de nadie de las personas que son cercanas a mí o que yo realmente considero mis amigos que haya decidido alejarse o dejarme sola por esto. ¿Cuál ha sido el comentario que más te marcó, para bien y para mal, en este proceso de transición? De quien sea. Uy, qué heavy. No voy a decir de quién vino el mal comentario. No quiero, Ok. no voy a revelar identidades, pero fue cuando decidí cambiarme el nombre. Porque en ese momento yo llevaba como un par de meses en hormonas y a mí las hormonas no me pegaron al tiro. Yo creo que recién como al sexto mes realmente se empezó como a notar el cambio, y sobre todo en mi cara, porque mi cara también obviamente era mucho más masculina. Y el día antes de que yo me fuera a cambiar el nombre, de que fuera al registro civil a hacer mi cambio legal con mis testigos para que mi carnet apareciera femenino y mi nombre nuevo, me llamó una persona y me dijo, quiero hablar contigo de algo. Yo estoy muy, muy contenta por esto que te está pasando. Yo te apoyo al 100% y me hace demasiado feliz que tú seas feliz, pero te tengo que decir esto porque no me lo puedo guardar. Sí se lo podía guardar, que solo se quiero partir, sí se podía guardar el comentario. Y me dijo, lo que pasa es que si yo fuera tú y me fuera a cambiar el nombre, elegiría un nombre diferente. Porque Jorge es como fuerte, es diferente. Yo elegiría un nombre como Trinidad, Anastasia, algo 100% femenino. Porque Jorge igual es un nombre como intenso. Y le dije, sí, lo tengo claro. Y en el fondo igual lo estoy haciendo porque me gusta este nombre. No, yo no quiero alejarme tanto de lo que era antes. Mi papá se llama Jorge, por lo mismo era una forma igual de mantener la conexión con él. Y me dice, bueno, sí, pero es que lo que pasa es que tú vas a decir, cuando te pregunten cómo te llamas, Jorge, y la gente va a decir, Jorge, qué raro, te van a mirar y van a decir, ah, obvio, estamos claros. Wow, qué cruel.
Te lo juro que yo no supe cómo reaccionar en ese momento, simplemente le dije, y que es algo real, yo le dije, para mí, el ser una mujer trans no es algo de lo que me tengo que avergonzar, no es algo Exactamente. que yo voy a negar, no es algo que yo no voy a contar. Así que si la gente se da cuenta, no me importa, porque en realidad no me importaba. Yo de verdad nunca pensé que iba a tener el cispassing que tengo hoy en día, de verme físicamente como una mujer cisgénero, a pesar de que soy una mujer trans. Porque a mí nadie me ve en la calle y piensa que yo soy un hombre. La gente no se da cuenta hasta mucho más Para mí eres una avanzado en la mujer. conversación que, que yo en el pasado no era una mujer, ¿cachai? ¿Y tú sientes que ese comentario vino desde la ignorancia o desde mala intención? Yo creo que, Porque uno lo siente quiero creer igual. que es de la ignorancia, Ok. 100%. No creo que sea una mala intención porque era una persona que en el fondo igual era cercana a mí, ¿cachai? Como Que te que quiere, me que... quiere, pero bueno, Bueno, hay, pero te marcó, exacto, fue que es algo lo que importante. es algo que hasta el día de hoy no me olvido palabra por palabra cómo ocurrió. Y creo que el comentario más lindo que recibí fue, bueno, yo me casé después de mi transición, después de mi operación, incluso yo me casé, me uní Wow. civilmente con mi ex. Y el día de mi unión civil, mi mamá me tomó de las manos, me miró a los ojos y me dijo, viví un duelo súper grande, pero al fin dejé ir a ese niño que era mi hijo y acepto y abrazo a la hermosa mujer que tengo delante mío como mi hija. Wow. Uf. Fue, Otra vez. Ah. de nuevo, ya van. Pelos de punta. Fue, No, pero qué fuerte. sí, porque fue algo que jamás me esperé, fue algo, porque yo dije a mis papás les va a costar, pero está bien, así es el proceso. Pero que me lo haya dicho así como con tanta sinceridad, con tanto amor, fue maravilloso, porque desde ahí soy su hija. Pero fíjate que la transición fue de ellos también. Sí, Ellos transicionaron también. ajá, sí, O sea, porque claro, de venir de una familia como muy religiosa, mira, o sea, ese comentario. ajá. Yo tengo amigos que de repente vienen de familias muy religiosas que los han echado de su casa y por ser gays solamente y no Ujú. cambian nunca. Entonces, sí, fuiste muy privilegiada. Exacto. Es que el amor, si al final es eso, Sí, lo hemos conversado tantas veces con mis papás y al final es eso, es solo amor porque ellos me decían como, es que ¿qué otro nos queda? Si te amamos, te tenemos que aceptar y si tú eres feliz así, vivís bien así, te aman de verdad. sí, muy de verdad. Mira, Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa porque te voy a dar un pequeño obsequio. Ay, muchas gracias. Yo creo que te había comentado que tengo una marca de ropa, Sí, se llama Samu. Sí, es ropa, la ropa la hacemos nosotros en Chile y bueno, tratamos de potenciar como la producción nacional, así que te hice un regalito. ay, Lo puedes súper. abrir en tu intimidad, Muchas, tranqui. muchas gracias. Sí, lo voy a abrir después, lo voy a abrir Sí, después. la ropa es sin género, aunque tengo Me muchos encanta. clientes más chicos, pero es sin género. Y bueno, para que tengas un detallito ahí. Y bueno, las personas que están viendo el podcast, bueno, nos pueden seguir, samu.cl, y ahí pueden ver la ropa que tenemos. Igual tenemos dos sedes físicas. Estamos en el Drugstore y en Barrio Italia. Jorge, te quería preguntar, ya empezando un poco más como en el tema de la transición como tal, ¿cómo empieza un proceso de transición ya a nivel médico, digamos? Ya, la transición tiene varias como partes, por decirlo de alguna forma. Hay una parte social, que es el presentarte en el mundo con la identidad que tú quieres, y una parte legal, que es hacer tu cambio de nombre, tu cambio registral, y hay una parte médica. No todo el mundo hace la transición médica porque no es obligatorio, en definitiva, para ser hombre o ser mujer el hacer esto, o tampoco es obligatorio para ser considerada una persona trans el necesariamente tener que someterte a esto. Yo lo hice, o yo decidí hacer esto porque para mí era importante que mi figura se viera como una figura femenina, como lo que yo tenía en mi cabeza de quién era esta mujer que soy hoy en día. Y el proceso de transición de masculino a femenino o de hombre a mujer tiene dos etapas. Una etapa que son simultáneas, una que consiste en bloquear la testosterona Ok, y el otro es la ingesta de estrógeno. El bloqueo de testosterona se puede hacer de dos formas. Una es con una pastilla, que se toman una cierta cantidad de pastillas al día y que en el fondo inhibe la producción de testosterona en tu cuerpo. Y la otra es con una inyección, tripterelina, así se llama, que se usa para
tratar originalmente el cáncer de testículos y con eso se inhibe la producción de testosterona en el cuerpo por 3 meses. Y cada 3 meses te tienes que estar pinchando. Y por otro lado, tienes que ingerir la hormona femenina, que en este caso es el estrógeno. Y ahí también puede ser con pastillas, puede ser con, yo digo pastillas porque soy del norte, con remedio en definitiva, Ya. con gel o con inyecciones. Pero, por lo que me explicó mi doctora, la endocrinóloga, en Chile no existe ninguna inyección que sea 100% estrógeno, sino que todas tienen progesterona y la progesterona lo que hace en una mujer trans es solamente aumentar el riesgo de depresión, nada más. No tiene ningún efecto positivo ni tiene ningún efecto que sume a el desarrollo de los cambios corporales que tú quieres lograr para efectos de poder transicionar. Por lo mismo, ella no me dijo que no era una opción las inyecciones, pero que podíamos probar tanto con el gel como con las pastillas, pero que por mi condición física yo podía tomar pastillas sin ningún problema porque el gel se usa para las personas que tienen riesgo cardíaco. Entonces tú lo haces con pastillas, Con pastillas. todos los días. Todos los días tomo, hoy en día estoy con 6 miligramos de estradiol al día, pero eso es porque me controlo cada 6 meses con la doctora. Yo tengo cada 6 meses control con ella. ¿Y esto es de por vida? Es de por vida, exacto. Y a los 45 años más o menos, o tal vez un poco más adelante, no tengo clara cuándo es la fecha, se simula una menopausia con las pastillas y te reducen el grado, como la cantidad que tú ingieres al día, se cambia a gel y bajamos el nivel de necesidad de hormonas que van a producir tu cuerpo femeninas en este caso. Y bueno, la testosterona, como te decía, se puede bloquear de estas dos formas y yo elegí la inyección. Que si bien era la opción más práctica porque era pincharse una vez cada 3 meses, también era una opción súper complicada porque esa inyección en el mercado cuesta como 300 lucas más o menos, o más, puede llegar a costar mucho, mucho más. ¿No te lo cubre la salud? No, las medicaciones no están cubiertas por el sistema. Es que bueno, ese es un detalle súper importante. Yo hice todo esto en el sistema privado, no hice nada en el sistema público. Si tú te metes al sistema público por FONASA y te inscribes en algún policlínico trans, alguno de los hospitales que tienen esta área, el Estado y el Ministerio de Salud en definitiva financia al 100% tu tratamiento, pero es mucho más largo. Es como, primero hay que esperar como un año recién para que te den las hormonas. Y en el sistema público no está la posibilidad de inyectarse, no está la posibilidad de que sea por inyección. Sí o sí tenés que tomar pastillas. Y yo no quería estar tomando 20 pastillas al día. Y como tenía en definitiva de alguna otra forma los medios para poder costearme esa inyección, decidí hacerlo así. Pero la buscaba en farmacias de barrio, en Cenabás. Tuve que viajar una vez desde La Serena a Viña del Mar para buscarla porque no estaba en ninguna parte. Hubo un periodo de tiempo en el que pasaron como 2 semanas en los que no alcancé a tener la inyección. Y todas esas cosas, sumadas a la disforia que estaba sintiendo, fue lo que me llevó a decir como me tengo que operar. Porque cuando tú te operas, se remueven los testículos, que son el órgano que producen la testosterona. Y por eso, desde que me operé, que no fue, para aclarar, no fue tan reciente, fue hace 3 años. Desde que me operé, que ya no me tenía que volver a inyectar para dejar de producir testosterona, porque mi cuerpo ya no la produce. Maravilloso. ¿Qué cambios, cómo cambia el cuerpo al someterse al tratamiento hormonal de transición? ¿Qué cambios viste? Porque he escuchado que es como una pubertad nuevamente, pero ¿qué cambia? ¿Qué cambió en ti? Yo creo que la forma en como lo acabas de describir es perfecto. Vives una segunda pubertad, al 100%. Te cambia la piel, deja de ser así como áspera como la piel de un hombre y se vuelve suave como la piel de una mujer. Tus facciones de la cara cambian porque se redistribuye la masa corporal y la grasa corporal. Se te forman caderas, se te forman cinturas, se te salen pechugas. ¿En serio? ¿Senos? Todo sí. Pues esto que tú ves acá es lo que ha crecido por las hormonas, por nada. Tengo poco porque en realidad yo no me quiero operar. Pues yo estoy feliz con lo que tengo porque a mí me gusta mucho mi cuerpo así, en la forma en la que está. Dejas de producir, por ejemplo, el pelo empieza a cambiar, se vuelve más suave. Por ejemplo, mi pelo antes era liso, chuzo, y hoy en día lo tengo, pero espectacular básicamente. Por lo mismo, se producen muchos cambios a ese nivel y también hay cambios en el ámbito sexual.
Es sin filtro esto, ¿cierto? Es sin filtro. Es sin filtro, ya, ok. Esa es la idea. Démosle nomás entonces. Ajá. Dejas de producir semen. Ok. Dejas de eyacular semen. No quiere decir que no tengas orgasmos, pero dejas de eyacular. Y también la sensibilidad en el pene cambia, porque se concentra todo en el glande. Y toda la sensibilidad y el proceso como para llevarte a eyacular se concentra en esa parte del palo, por decirlo de alguna forma. Y ese es como el cambio físico. Lo otro es el cambio mental, que yo creo que ese es el más heavy de todos. Porque al principio no tenéis idea de lo que te está pasando, porque es una revolución dentro de tu cuerpo con emociones. Yo tengo un recuerdo de los comienzos de mi transición en los que estuve 45 minutos llorando en el baño bajo la ducha sin saber por qué. No entendía. Wow. No podía parar de llorar, no podía parar de llorar, no podía parar de llorar. Y era por esto. Era por esto, porque las hormonas te revolucionan al 100%. Y además como los doctores siempre te dicen como, esto va a ser difícil o va a ser distinto porque vas a empezar a ver el mundo de otra forma, vas a empezar a sentir las cosas distintas. Y yo pensaba como, ¿qué tan diferente puede ser? La testosterona es extremadamente invasiva. Y eso que dicen que los hombres piensan todo el día en sexo es por la testosterona. El momento en el que yo saqué la testosterona de mi ¿Te vida, bajó el libido? no me bajó el libido. De hecho, aumentó porque yo no me sentía cómoda como con mi corporalidad masculina. Ok. Y por lo mismo no disfrutaba la actividad sexual, ¿cachai? Como llevaba, no me gustaba ser penetrada por el ano, era como que algo que de verdad no lo disfrutaba. Yo la pasaba muy mal en todas esas situaciones, como todas las veces que tuve encuentros sexuales, como y en ese tiempo como que ni siquiera con mi ex tenía una relación sexual satisfactoria, como a pesar de que yo lo amaba, de que me gustaba Ya. todo, mi cuerpo no estaba o no era lo que yo quería y por lo mismo no me Wow. podía sentir satisfecha o no sentía como placer realmente. Por lo mismo, al sacar la testosterona de mi vida, empecé a ver todo de una forma muy diferente, con mucha más sensibilidad, mucha más empatía, desarrollé un nivel de preocupación por el resto que antes no tenía, dejé de pensar en sexo 24/7 y empecé a ver claramente las cosas. Yo creo, como lo dijeron en American Horror Story, que la testosterona es un bloqueador contra el acceso al reino divino, porque una de verdad que empiezas a mirar las cosas con mayor claridad. Empezaste a ser más mujer, Exacto, digamos. 100%. Claro, porque empezaste a pensar, Yo cada vez que sentir. contaba, yo cada vez que contaba, mis amigos me decían bienvenida, bienvenida a ser Wow. mujer. Eso es ser mujer, amigo. Y por ejemplo, bueno, esto fue algo que leí, no sé si es fake o no, pero leí algo así como que cuando transicionan, si bien no menstruan, pero sí tienen como un periodo del mes donde tienen como estos síntomas, o sea, como estas revoluciones de cambios de ánimo. Ajá. ¿Es cierto o es un mito? No diría que es como tan estricto que es como un periodo del mes, pero la forma en cómo tu cuerpo absorba las hormonas, en definitiva, puede variar dependiendo de diferentes circunstancias. Tu alimentación, si hacís deporte, etcétera, del estilo de vida que tengáis, si consumís algún tipo de drogas o algo por el estilo. Todo eso puede afectar la forma en cómo tu cuerpo absorbe las hormonas y por lo mismo, al final, el periodo que tienen las mujeres es un periodo de aumento hormonal y es lo mismo que Ujú. ocurre acá. En definitiva, cuando hay varias variaciones hormonales, vamos a tener estos cambios de ánimo o en definitiva sentirte más sensible de vez en cuando. Es como... O sea que, o sea que tu ex de verdad que sí era una gran persona, porque se mamó todo esto, En los primeros meses ¿no? El era... antes y Sí. después cuando estabas en eso, Es que fue de verdad, pues si por eso te digo que es un amor. ¿Qué es un signo muy es? Géminis. Como yo. Sí, como tú. Em, él se aguantó todo. Se aguantó todo. Yo no Qué tengo otra lindo, forma, no pero tengo otra qué forma lindo de describirlo. si eres muy privilegiada. Se aguantó todo. Porque Como, aparte, como que coincidiste con personas que, no sé, que estaban como en otra dimensión o otro nivel de conciencia como para exacto. aceptar ese tipo de cosas, porque hay mucho machismo, inclusive en la misma comunidad. No sé, fuiste muy privilegiada. Sí, sí, de hecho, incluso de parte de su familia también, pues su mamá, su abuela, la primera vez que me vio después de que yo ya había empezado a transicionar y que estaba usando ropa de mujer y todo, nadie le había contado nada. Llegó una señora de 80 años, llegó y me miró y me dijo, ¡Eh! Que estás preciosa, mi niña linda, y me dio un beso. Y Qué lindo. yo de verdad estoy bendecida, privilegiada, no sé, pero esto es ¿En demasiado. ningún momento pensaste en parar?
El tema de las hormonas. No, Cuando nunca. empezaste, ¿nunca tuviste dudas o No, es que yo sabía, o sea, en el fondo, que ya estabas en el tren? exacto, porque ya me había subido a ese tren como que te conté que invité a la gente y que además este era el camino que tenía que pasar para llegar a donde tenía que estar. Si me estaba costando, si iba a ser difícil, si estaba pasando un momento como hormonal o emocionalmente complejo, era parte de vivirlo. Aparte que cada transición es tan, tan particular. Tenemos en común que todos tenemos un objetivo y que queremos lograr algo, pero cada una lo vive de una forma tan distinta que yo sabía que lo que yo estaba viviendo era mi camino para poder llegar a ser Jorge, para poder llegar a ser la mujer que quería ser. Te quería hacer una pregunta. ¿Crees que una chica trans debería decirle a una cita, estamos hablando de redes sociales, por ejemplo, Bumble, Tinder, que es una chica trans antes de quedar? ¿Qué opinas sobre eso? No, no, la verdad es que no, mi opinión puede ser muy controversial, pero yo no veo la necesidad. Como si te gustó lo que viste, es por algo. Si te sientes atraído a la persona que tienes frente a ti, es por algo, independiente que eventualmente pueda ser una persona transgénero o no. Ahora, yo personalmente solo lo cuento si es que voy a tener algún tipo de intimidad sexual con la persona. Porque no quiero que el día de mañana digan como, me engañó, me mintió, yo no sabía, no me di cuenta, porque si no te diste cuenta por algo es mi amor. Lo siento, no tengo nada que... No, 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 esto ya escapa de mi posibilidad. Pero yo personalmente prefiero decirlo porque además ese es el punto en el que voy a saber si estoy o no con una O sea, persona correcto. correcta, exacto, como si va a ser un espacio seguro o no para mí, ¿cachai? Por lo mismo, eh, yo creo que en realidad va a depender de cada persona, pero para mí es importante decirlo en ese momento. Y lo otro es que si me lo preguntan, yo no lo niego, como que no es algo que vaya a ocultar. Si estoy saliendo con alguien o si conozco a alguien y me preguntan como, disculpa, ¿eres trans? Todas las veces que me ha ocurrido, que me lo han preguntado, mi respuesta siempre ha sido sí. Me comentaste que habías terminado recientemente tu Ajá. relación, pero no sé si has tenido citas, si has bajado Bumble o alguna aplicación, o sea, si has tenido como este tipo de interacciones con chicos Heterosexuales. siendo soltera, digamos. No siendo soltera, pero tenía una relación abierta, por lo Perfecto. mismo, no era una relación abierta en la que me podía vincular con otros hombres, pero sí con los cuales podía salir, Tener agarrar, tener encuentros, ok. sexo, etcétera. Y obviamente, creo que los últimos 2, 3 años más o menos de la relación fueron abiertos. Y en ese periodo de tiempo estuve con otros chicos, salí con otros chicos. ¿Y nunca tuviste una mala Sí. experiencia en una cita? No tuve citas solamente tal, porque casi todo era como encuentros de una noche, que salía acá a una disco, conocía a un tipo, nos dábamos un par de besos y yo me iba a mi casa. De hecho, como que han sido muy pocas las experiencias, aparte de con mi ex, que yo he tenido sexualmente hablando Ujú. después de haberme hecho la cirugía que me hice. Pero sí ocurrió en alguna oportunidad, por ejemplo, que después de haber estado ya harto rato como con un chico, que yo le dijera precisamente por esto, porque sabía que podíamos pasar al siguiente nivel, yo le decía, sí, soy trans, y la persona se alejaba, se corría, se iba, como se asustaba. Como también, que fue la mayoría de las veces, que cuando lo he dicho, la respuesta es, me da lo mismo, no me importa. Me Como encanta. te ves como una mujer, eres una mujer, como está ahí operada, no hay nada, como no me interesa, como me gustaste y se acabó. Te quiero preguntar algo y que me lo respondas tú. ¿Qué es ser una mujer? Uy, qué difícil. Es que es muy amplio, pero Es muy amplio. Yo creo que ser una mujer hoy en día es el asumir un rol en esta sociedad que está marcada por el machismo y el patriarcado y tratar de ser libre en ese espacio, es en el sentirte femenina, en el sentirte libre, en el sentirte empoderada, siendo tú misma. En el fondo yo creo que el ser una mujer está definido por lo que uno socialmente se entiende que es una mujer y dos, por cómo tú vivas esa misma experiencia, porque el ser mujer es una cuestión social.
Biológicamente podemos hablar de macho-hembra, de cromosomas masculino y femenino, pero el concepto de mujer propiamente tal es un acuerdo social que tenemos nosotros como sociedad en la que vivimos. Porque que las mujeres usen el pelo largo, que se pinten las uñas, que usen maquillaje, que sean femeninas, que sean suaves, es algo que está de una u otra forma definido así por la sociedad porque es como te corresponde ser. Pero si viviéramos en una sociedad donde esos prejuicios no existieran y cada uno pudiera ser como se le antoje, no viviríamos como estamos en definitiva. Vamos a entrar como a la parte más fuerte, Ujú. digamos. Vamos a hablar de tu cirugía. Te quería preguntar, ¿cuándo tomaste la decisión de hacerte la vaginoplastia? ¿Me corriges si no estoy utilizando los términos correctos? No, bien, Pero, ese es el ¿cuándo término tomaste la correcto. decisión de hacerte la vaginoplastia? Después que yo me cambié de trabajo en el 2022, yo partí las hormonas el año 2022, a principios del año 2022, en febrero del 2022. Me cambié de trabajo en abril y en agosto de ese año hice el cambio legal. Y después de haber hecho el cambio legal, cuando ya no me podía poner pantalones para salir a la calle porque ya me daba demasiada disforia, me miraba al espejo y yo veía eso y no me gustaba lo que estaba viendo y yo decía, esto no me cuadra, esto no es mío, esto no es así, esto no tiene que ser así. Empecé a investigar, empecé a averiguar y descubrí con toda esta investigación que en Chile existe una técnica única en el mundo para hacer esta operación que fue inventada por un doctor que se llama Guillermo Macmillan, que es un doctor que operaba gratis en los 70, 80 mujeres trans que llegaban desesperadas a los hospitales. Y en Viña del Mar, Valparaíso, él hacía estas operaciones gratis para estas chicas. Y ese doctor tiene 5 discípulos en Chile. Y uno de esos 5 discípulos vive en La Serena. Wow. Trabaja en el Hospital de La Serena, tiene su clínica en particular en La Serena. Y yo dije, ya pues, si quiero hacer esto, lo tengo todo acá. No tengo ni siquiera que moverme de mi ciudad, ¿Te no tengo operaste que en la hacer nada. Me Serena? operé en La Serena. No, frente Sí, al mar. frente al mar casi. No, y lo más heavy de todo fue que me operó mi doctor, el doctor Soler, y quien viajó a asistirlo fue el doctor Macmillan, quien inventó la operación. O sea, de diseñador me gusta decir que está O hecha sea que mi... Chile sí está avanzado con Muy. respecto a cirugías de resignación de género, Exacto. porque la gente piensa que solo Tailandia. Ujú. No, y de hecho en Tailandia tampoco es tanto el avance que existe como porque hay muchas chicas que no resultan bien de esa operación en sus viajes a Tailandia. Acá en Chile, sí, como decimos, está bien avanzada, pero está poco desarrollada porque son solo estos 5 médicos a nivel nacional y no hay nadie más. ¿Cómo te sentías el día antes de la operación? Esa noche. Eh, ¿Dormiste? Poco. ¿Tenías miedo? Poco. Sí, tenía mucho miedo porque obviamente investigué mucho de cómo es la operación. De hecho, me acuerdo que cuando llegué a la primera consulta con el doctor me dijo, ¿qué sabes de la operación? Y yo le expliqué todo lo que sabía y me dijo, no tengo nada que explicarte porque básicamente sabes 100% cómo funciona. Así que te tenéis que hacer estos exámenes. Dependiendo cómo salgan estos exámenes, fijamos la fecha. Me hice los exámenes, se los llevé y me dijo, ya, ¿cuándo te quería operar? ¿La próxima semana? Wow. Y yo dije, no, eso fue en enero y fijé fecha para mayo de ese año. Por lo mismo, porque necesitaba vivir con la decisión. Claro. Necesitaba estar 100% segura de lo que estaba ¿Y lo haciendo. meditaste con tu familia? Sí, O... no, 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 Órale. yo tomo mis decisiones sola. A la única persona Ya, con la que conversé esto fue con mi ex, porque era con quien tenía una relación claro. del día a día y que claramente iba a haber un cambio en nuestra relación Dinámica, física, en claro. nuestra dinámica, por hacer meterme a esa cirugía. Como yo simplemente yo sabía que era mi decisión. Yo a mis papás no les pido permiso, yo les cuento, yo les informo lo que hago. Si me quieren apoyar bien, si no, ellos saben que yo lo voy a hacer igual. Obviamente los escucho porque la experiencia que ellos tienen es muy válida y es muy valiosa también, pero de la misma forma en que ellos tomaron sus decisiones de vida, yo tengo que tomar las mías. Y esto es una decisión 100% respecto de mi vida y mía. Así que fijé fecha para el 15 de mayo, que la tengo tatuada acá, 1505. Wow. Y el día anterior parece que sí, armé mi bolso, dejé todas las cosas listas y
tenía mucho miedo, mucho nervio. Estaba muy ansiosa, quería que llegara el momento, era algo que estaba esperando hace mucho rato. Había leído y estudiado mucho respecto de la recuperación, de cómo iba a ser, de cómo era todo el proceso. Así que estaba ansiosa, pero también muy asustada. Porque uno nunca sabe lo que puede pasar, sobre todo cuando te Claro. metí un quirófano, cuando te operan con anestesia general, cuando la operación dura 5 horas, ¿cachai? Mi operación duró 7, no duró 5. Wow. El doctor dijo que le di pelea, que mi piel era muy delgada y que por lo mismo tuvo que ahí hacer esfuerzos, pero resultó todo bien al final. Resultó todo muy bien, sin ningún problema, en definitiva. Pero así me sentía, estaba como histérica, no podía dormir, me movía de un lado para otro, como no sabía qué hacer, ya no estaba trabajando, obviamente me había pedido vacaciones una semana antes como para estar tranquila, pero era como quiero que llegue el momento. ¿Y nos puedes explicar en palabras simples, sin filtros, en qué consiste la operación? Yo he visto algunos videos, pero Ya, me encanta. en palabras simples, ¿cómo es? En palabras simples, creo que Tenemos aquí un... a ver, lo saco, tengo el modelo acá, no hay problema. Funciona de la siguiente forma. Todo se usa. Todo el aparato Ujú. reproductor masculino, en este caso los testículos y el falo propiamente tal, se usan para construir una vagina. Digamos que se parte a la mitad, Se parte la mitad del... te abren como la piel a la mitad, Ajá. remueven los testículos, sacan parte del cuerpo cavernoso y con el glande, con las terminaciones nerviosas del glande, te construyen el clítoris. Ok. Luego, la piel del tronco del pene, te construyen el canal, el neocanal, y los Ujú. labios inferiores, y con las bolsas que quedaron de los testículos, te construyen los labios superiores. Todo se usa, todo queda ahí. ¿Y eso se conecta por dentro hacia algún lugar? Ay, yo No, estoy muy... ya, esa es una de las diferencias Ajá. principales. Se hace un canal que tiene un tope. A diferencia de una vagina clásica, o vagina biológica, esta se denomina, el doctor le decía neovagina. Ok. Esta neovagina tiene un tope. Y que en definitiva de eso va a depender obviamente como lo máximo de que te va a entrar un pene Ya. sin filtro, lógicamente. Pero no lleva a ningún punto por dentro. Hay otras técnicas en el mundo que, por ejemplo, se conectan con el intestino para Ok. efectos de generar lubricación y cosas por el estilo, pero la técnica que se usa acá en Chile no conlleva eso, no conlleva Ok. esa conexión, al menos la forma en como a mí me operan. Yo estuve leyendo que en los años 80 hubo como un revuelo de muchas chicas trans que se sometieron a cirugías de reasignación de género y que terminaron en, digamos, suicidios y este tipo de Ujú. cosas porque leí que se utilizaba una técnica donde es como que se mataba todo era como una mutilación. Exacto. Entonces no sentían nada después. Entonces te quería sentir, si, sin filtros, si sientes placer Sí. después de esto, que yo creo que es uno de los temores que tienen muchas chicas trans. Era uno de mis mayores miedos, pero también era algo a lo que estaba dispuesta, porque los resultados que yo había visto de esta operación, el 80-90% de las chicas decían que sentían 100%, que tenían orgasmos y todo, pero también había un porcentaje de mujeres como las que tú comentas que no sentían nada, que en el fondo esa operación era solo estética y que no era funcional. Hoy en día, la operación acá en Chile es 100% funcional. Yo tengo orgasmos tanto de penetración como de clítoris, Wow. me lubrico sola, como que en definitiva esto funciona tal cual como funciona una vagina de una mujer cisgénero, al ¿Y se 100%. ve exactamente igual? Y se ve exactamente igual. Todas mis amigas que la han visto me Ajá. dicen, buena, es más linda que la mía. Así, porque aparte está hecha Está hecho a nuevita. mano, básicamente. Nuevita. Me encanta. Em, ya, mira, te quería preguntar como sobre el posoperatorio. ¿Duele? ¿Cuál es el posoperatorio después de la Ya, cirugía de mira, vaginoplastia? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te duele? sí. Pero yo creo que eso es súper relativo, Digamos del 1 porque al 10. Vamos, quizás. depende de cada Ok, cuerpo, porque yo he tenido amigas que se han hecho la operación y que no les ha dolido nada. Nada, nada, nada. Solo va a depender de efectivamente el cuerpo, de la técnica que se use, de la mano que tenga la persona, en definitiva. Pero yo sí, a mí sí me dolió mucho, 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 mucho.
te dejan un tapón un par de semanas dentro para que quede con la forma y después te sacan ese tapón y ahí viene el proceso de recuperación que tiene dos partes. Uno es las curaciones que te va haciendo una enfermera, tienen que ir sacando los puntos para que en definitiva todo se vaya curando de la forma más armónica posible. Y la otra es mantener la forma y elasticidad de la vagina. Y ahí comienza un proceso que se llama de dilatación. Consiste en que en un periodo de tiempo progresivo em, tienes que ir introduciéndote dilatadores en la vagina, dejártelos una cantidad de tiempo al día. ¿Son de Para algún que, material en sí, específico? son como de silicona dura. Ok. No son un dildo tradicional, Ok. no son un consolador, son como, no sé, parece una vela. Si tú lo miras, por lo menos los que me pasan a mí, tú los Ok. miras, parecen una vela. Tienen un lado que es más delgado y un lado que es más grueso porque primero es con uno, después con el otro y son cuatro. Son Ok. 1, 2, 3, 4. Lamentablemente en ese momento cuando yo estaba pasando por mi proceso de recuperación, el doctor solamente tenía el 1 y el 4. Así que tuve que pasar de el más chico al más grande en un proceso de Wow. 3 semanas, un mes. Y fue doloroso, muy doloroso, fue intenso, porque en el fondo igual era estar metiéndote algo dentro de la vagina sin ningún tipo de excitación, ningún tipo de placer, porque tenía que hacerlo médicamente nomás. Porque además en ese ¿Eran todos los momento días o varias veces al día? al principio, insisto, depende de cada doctor las recomendaciones que da para esta recuperación, pero en mi caso eran, al principio, 4 veces al día, 15 minutos, durante 2 semanas. Después las siguientes 2 semanas eran 3 veces al día. Después las siguientes 2 semanas eran 2 veces al día. Después las siguientes 2 semanas, una vez al día. Y ya después de los 2 meses es una vez a la semana. Si no tienes relaciones sexuales. Porque si tienes relaciones sexuales constantes, no tienes necesidad de estar dilatando. Porque en el Ok. fondo el pene del hombre con el que estés va a cumplir esa función, la del dilatador, en definitiva. Entiendo. ¿Y la parte de la uretra? Porque tengo entendido que algo pasa con la uretra, ¿no? Se corta, la cortan y queda más corta. Ajá. Y ese ha sido algo como que Pero te meten una sonda, porque eso al hincharse como sí, orinas. en la recuperación, al principio estás con una sonda que te la dejan una semana, que sale de la uretra a una bolsita en la que se filtra el pipí. El peor dolor que he sentido en mi vida. Oh, Horrible, horrible. Me movía y me dolía todo. Me despertaba a las 4 de la mañana solo de dolor y eso duró como 4 días, porque estuve, creo que 3 días en la clínica y después eran 4 días más en mi casa hasta que me sacaran la sonda. ¿y Pero cuando te la sacaron? oh, fue un nivel de liberación Oh. maravilloso. O sea, Ah, no, pues no te... Ajá. me dolió, pero fue como el momento en el que salió, fue como, me volvió el alma al cuerpo, automáticamente. Fue como, oh, y al fin, al fin. Y el proceso de hacer pipí, yo creo que ha sido lo más, como que todavía no me acostumbro, porque es más rápido, por decirlo de alguna forma. Eh, ocurre que como la uretra está más corta, yo creo que mi cerebro tenía asociado que el camino que el Que pipí recorría era recorría, más claro. largo, pues en cambio ahora sale antes. No es que no lo controle, no es que me haga pipí, Claro. sino que cuando me siento y hago como, me suelto para Al poder hacer tiro. pipí, sale el tiro. No es como antes que se demoraba un poco más, ¿cachai? Ya, pero hoy en día ya estoy mucho más acostumbrada, pero igual es algo que todavía digo como, wow, esto se siente diferente. Esto es diferente a como era antes. Qué interesante. Ujú. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero comentarles sobre la Fundación SAMET, que es una fundación donde ellos ven temas, digamos, prestan apoyo psicológico, psiquiátrico y de terapia ocupacional y tienen precios además bastante accesibles. Entonces dan acompañamiento en todo este tipo de situaciones, no solamente en esto, sino en muchos temas más. Así que van a estar por acá sus redes sociales, su teléfono y tienen precios especiales, sobre todo si van de parte de nosotros. Eso. Vamos a seguir, vamos ya con la parte final, ¿no? Eh, bueno, tengo ciertas preguntas. ¿Cuánto cuesta hacerse una cirugía de resignación de género, una vaginoplastia en Chile, según tu experiencia, ¿no? Tú eras ISAPRE. Sí. Igual sé cómo funciona el sistema público, Ok. por si acaso. En el sistema público es gratis, pero la operación se demora aproximadamente como 4 años. Desde que tú empiezas el proceso hormonal hasta que te hacen la operación, es más o menos eso lo que se demora. Han habido casos de chicas que las operan mucho más rápido, pero es todo muy relativo, pero en general es así. De hecho, en el sistema público, por hospital, se deben hacer 2 o 3 operaciones al año.
Y creo que el Sotero tiene el récord que hizo 5 operaciones en un año en el sistema público, pero en el resto, por ejemplo, en La Serena se hace una al año por el sistema público. Pero el sistema privado es mucho más rápido, mucho más simple, como te expliqué, es hacerte los exámenes, coordinar con el doctor y se acabó. Pero hay ciertos requisitos que hay que cumplir para poder hacer tu operación antes de entrar como lo del precio directamente, porque creo que igual es importante que la gente sepa que tienes que llevar al menos un año en hormonas para ver que no hayan efectos secundarios. Tienes que tener hecho tu cambio legal. Algunos doctores piden un examen psicológico para ver que no hay algún tipo de dependencia farmacológica. Antes te pedían un diagnóstico de disforia de género, o si hoy ya no es obligatorio eso. Y lo último es que tienes que demostrar de alguna forma que llevas una vida como mujer, en el fondo. ¿Y cómo demuestras eso? Por ejemplo, que tienes un trabajo, que tu ambiente social te reconoce como una mujer, que tu familia te trata como una mujer, que tienes una pareja, algo por el estilo. En el fondo, que no sea como porque sí, sino que porque de verdad es una decisión importante que hay que tomar. Y ya entrando al tema del precio, la operación a mí me costó en total 7 millones y medio. Ok. Pero de esos 7 millones y medio, 5 millones me los cubrió al 100% el ISAPRE, que fue todo el gasto clínico. Yo no pagué ni un peso en la clínica. Los 2 millones y medio fueron lo que me cobró el doctor aparte, como sus honorarios particulares. Porque incluso los honorarios de la clínica de él estaban cubiertos por el ISAPRE. Pero, ¿qué ISAPRE eres? Soy colmena. Ok, yo también. No queremos dar publicidad, pero bueno. pero porque en definitiva todas las ISAPRE están obligadas a Eso te iba a preguntar. financiar este tipo de procedimientos. Lo que hay que hacer, y que es lo que siempre le digo a las chicas cuando me han hablado por redes sociales o algo por el estilo para saber qué plan tengo o cosas por el estilo, yo siempre les recomiendo que hablen con su doctor, con quien se quieren operar, que sepan por qué ISAPRE opera y en qué clínica opera para que vean cuál es el plan, en qué ISAPRE que les conviene más para poder cubrirla en el lugar específico donde opere su doctor. ¿Y es con reembolso? No, yo no pagué nada. O sea, ¿no fue que pagaste y después te devolvieron? No, yo salí de la clínica sin pagar un peso pero y usted nunca más me cobraron nada. privilegiada a 1000. Bueno, cámbiense a ISAPRE. Sí. Por favor, desde ya, si quieren hacerlo más rápido. Exacto. Una pregunta un poco quizás controversial. ¿Qué opinas sobre que un niño comience su tratamiento hormonal para transicionar y desde qué edad tú sientes que es la edad idónea para hacerlo? Este es un tema súper controversial en general y que además está súper en boga porque hace poco salió que se desfinanció el programa de acompañamiento que tiene el gobierno para niñeces trans y cosas por el estilo. Y yo quiero primero desmitificar el hecho que a los niños se les hormona, porque eso no es así. Okay. Los niños reciben terapias afirmativas, que es con un equipo multidisciplinario que lo acompañan a él, a ella y a su familia, y a su familia en este proceso, para ver si es que efectivamente lo que ese niño está sintiendo es realmente que sea una persona transgénero. El primer paso médico que se da es recién a los 12 años, donde se produce un bloqueo de un bloqueo hormonal. En el fondo se le administran bloqueadores de pubertad, que lo único que hacen es retrasar el inicio de la pubertad. Incluso esto se usa, por ejemplo, con niñas que les llega la regla a los 8 años, a los 7 años, se les ponen bloqueadores de pubertad hasta los 12 o 12, 13 más adelante, y de ahí recién se les levanta para que puedan iniciar correctamente su pubertad, porque es ahí donde se producen todos los cambios físicos que después una persona trans sufre porque siente que su cuerpo no corresponde o que su cuerpo no es correcto y tienen esta idea como tú planteabas al principio que nacieron en el cuerpo equivocado, en definitiva. ¿Y estos bloqueadores de testosterona? No son de pubertad. De pubertad son, o sea, esto es reversible. O sea, te lo pregunto porque, por ejemplo, yo a los 12 años tenía full confusiones con eso. No sabía si era un hombre, una mujer. Me vestía de Shakira y tenía esas cosas, pero con el tiempo me di cuenta que no, que era un chico cis. Entonces, esto es reversible. Te lo pregunto, por ejemplo, si se empieza un acompañamiento a un niño y se le suministra esto que me comentabas, como ¿cómo se llama? Bloqueadores de pubertad. De pubertad. Después se puede revertir y volver a... No hay nada que revertir porque en el fondo lo que tú haces es retrasar el inicio de la pubertad solamente. O sea que si se corta, ellos tendrían su pubertad normal. Ok, perfecto. Y eso dura aproximadamente hasta los 14, 16 años, que es la etapa en la que el niño debería ya estar más o menos claro si es que es un hombre, es una mujer, una persona no binaria y si quiere o no seguir con esto de transicionar en definitiva. Y desde ese momento, desde los 14, 16 años,
es desde el momento en el que se le empiezan a administrar las hormonas, ya sea femenina en el caso de una transición de hombre a mujer o la testosterona masculina en el caso de una transición de mujer a hombre. No es antes. Y ahora, respecto de la edad, 14, 16, yo soy de la opinión que si legalmente hacemos responsables penalmente a un niño, a un adolescente de 14 años, tiene todo el derecho a esa edad a tomar una decisión de ese tipo respecto de su cuerpo. Además, que eventualmente los cambios se pueden producir, pero por ejemplo, si yo dejo de tomar mi estrógeno, mi cuerpo va a quedar en nada, porque yo no tengo, yo ya, pues, probablemente van a ver, se me van a volver a redistribuir la masa corporal y cosas por el estilo, pero el bloqueador de pubertad y estas terapias afirmativas, que son terapias psicológicas en último término, no tienen un efecto nocivo ni tienen un efecto como de intervención propiamente tal en el desarrollo de la pubertad de esa persona, porque eso va a ocurrir cuando tenga 16 años, 14 años, no antes de eso. ¿Te has sentido alguna vez insegura de salir a la calle por ser una chica trans? Quizás ahora te ves súper femenina para lo que es supuestamente ser femenino, para los estándares, pero cuando estabas en plena transición, que quizás, no sé, no tenías el pelo tan largo, qué sé yo, no te he visto antes, ¿te, te sentías insegura en la calle? Sí, al principio me daba mucho miedo. Mucho miedo. ¿Te gritaron alguna vez algo? En algún momento tiene que haber ocurrido que me gritaran algo, pero verdad que me ríe, que me acordé de una situación muy chistosa. Estaba en una tienda, insisto, no fue algo negativo, pero fue algo que me dejó impactada. Estaba en una tienda, estaba haciendo una fila para pagar y una niñita delante mío estaba en el principio de la transición, como que me veía, mi cara aún se veía masculina. Me mira y yo le digo, qué linda tu mochila. Y me mira y me dice, ¿eres niño o niña? Le dije, niña. Digo, ¿y por qué hablas como niño? Y le dije, no hablo como niño. Bueno. Y se dio vuelta, nada más que eso. Y otra vez me pasó que estaba en la calle y iba bajando una escalera automática. Y la persona que iba delante mío en la escalera automática me miraba todo el rato. Me miraba mucho, me miraba mucho, me miraba mucho. Yo estaba ansiosa y lo único que quería era ¿Era un salir chico? corriendo. No, una señora. Ok. Una señora. Y lo único que quería era salir corriendo, quería como escapar, estaba preparada mentalmente para pelear con ella, cualquier cosa que me dijera, y se da vuelta y me dice, disculpa, ¿te puedo decir algo? ¿Sí? Véngase. Yo dije, sí, dígame. Me encanta cómo te ves. Hacen falta personas como tú en este país. Y se fue. Hermosa. Por eso te digo que mi transición ha sido muy privilegiada. ¿Sí? Sí. He recibido mucho amor externo en general de la gente, mucha aceptación, y yo creo que eso igual es un privilegio. No quiero sonar arrogante ni nada por el estilo, pero yo sé que soy hegemónicamente bonita. Yo lo tengo claro. Sí lo ¿No? eres. Me lo han dicho y en definitiva porque cumple con estándares de belleza femenina tradicional. Claro. Y por lo mismo, yo creo que eso ha sido un factor súper importante en cómo la gente me trata. Pero, y a mí esto es lo que me conflictúa mucho, que es que el respeto que tengo que tener por otra persona o por una persona trans no puede estar determinado por estándares de belleza. Exactamente. No puede estar determinado por estándares de belleza. Y esto se lo escuché a una creadora de contenido gringa que decía que la relación que tenemos las mujeres trans con la belleza es casi hasta una cuestión de supervivencia. Porque si yo me veo bonita, si yo me veo como estéticamente, me tratan mejor. Y pasáis más desapercibida, la gente no te juzga, la gente no cuestiona lo que hiciste. Wow. Pero no debería ser así. No, para No nada. deberíamos estar supeditadas a estándares de belleza. Deberíamos simplemente respetar al otro por quien es y se acabó. Estoy de acuerdo. ¿Qué opinas sobre la participación de mujeres trans en competiciones deportivas con chicas cisgénero? Bueno, dentro de los cambios hormonales que se produce al momento de sacar la testosterona de tu cuerpo, pierdes masa muscular. Por lo tanto, dejas de tener la fisicalidad y la fuerza que tiene normalmente un hombre. Por lo mismo, yo creo que al igual como existen mujeres cisgénero que tienen niveles de testosterona alto, van a haber mujeres como mujeres trans que eventualmente
sean más aptas para algún tipo de deporte que otras, pero eso no debería limitar en ningún caso que pudieran participar, porque creo que documentadamente existe un caso en la historia, que es Lia Thomas, la nadadora estadounidense, que ha ganado una competición por sobre otras mujeres, por sobre mujeres cisgénero. Todo el resto de las mujeres trans pierden cuando compiten contra otras mujeres cisgénero. Por lo mismo, yo creo que es más una cuestión de prejuicio y de miedo a como que las mujeres trans ocupemos espacios que no nos corresponden, por decirlo de alguna forma, porque así lo piensan otras personas, que en realidad que sea una cuestión realmente objetiva de que tengamos algún tipo de ventaja contra alguien, porque, o sea, créeme, con estos bracitos yo no le gano a ninguna mujer en un gallito ni nada por el estilo. Por lo mismo, yo creo que en el fondo igual hay que abrirnos más a entender estas realidades, a mi realidad y a la realidad que viven las otras mujeres trans y que tenemos todo el derecho a participar en estos espacios porque yo creo que lo que muchas mujeres cis a veces se olvidan es que nosotros no estamos acá para desplazarlas, estamos acá para luchar juntas. Tenemos una causa común que es ser respetadas, que se valoren nuestros derechos, tal vez por intereses diferentes. Ellas por el Tema por deportivo. disculpa. Ellas por el tema deportivo. Exacto, y nosotros por espacios de reconocimiento que se nos han negado, a pesar de que la transexualidad, el fenómeno transgénero existe en la historia desde milenios hacia atrás. La cultura sumeria reconocía dioses trans, dioses sin género, incluso acá en Chile la cultura mapuche reconoce otros géneros. Por lo mismo, yo creo que es puro prejuicio, en definitiva, y es puro miedo a asumir y entender que estas son realidades que realmente existen. Ay, mira, para terminar, lo último, la última pregunta que te voy a hacer es, ¿qué le dirías a una chica trans que está viendo este podcast y que está en una etapa muy inicial, que se está descubriendo? ¿Qué le dirías? Que quiere Eh, transicionar, pero tiene miedo, no tiene las herramientas, quizás no tiene los privilegios que quizás tú tuviste. ¿Qué le dirías? Y ahí está tu cámara, por si le quieres hablar directamente. bueno, primero que no tengan miedo, que es un proceso difícil, pero muy bonito. Yo creo que mi transición que no se termina, se vive siempre, ha sido uno de los procesos más hermosos que he podido vivir. Y como dijo la Veneno, tuve poco a Canta la poco, vaina. en plan niñata, hasta que te sientas y ¡pum! Te lanzas con todo. Así que chicas, denle nomás. Que de verdad que si ustedes sienten que esto es lo que las va a hacer feliz, así es. Hablo desde mi experiencia, desde lo que yo viví, desde lo que me tocó pasar a mí, pero de verdad, este ha sido mi camino hacia la felicidad, a ser quien soy hoy en día y a sentirme completa. Qué lindo. Bueno, Jorge, estoy feliz, estoy feliz, feliz, feliz. Muchas gracias por aceptar la entrevista y lo que más quiero es que tu testimonio sirva. Yo creo que le va a servir a muchas personas, no solamente a las chicas trans, sino a los gays, a todos, porque yo creo que hay poca información dentro de todo. Eso O espero, quizás hay mucha información, tal vez. desinformación. Mucha desinformación, exacto. Entonces, tu testimonio es súper valioso, así que te agradezco. No, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. Para mí, el poder contar mi experiencia, mi historia, si es que le puede servir a alguien y si es que en el fondo esto ayuda a que una pequeña niña trans diga, lo voy a hacer, porque créeme que la pequeña niña trans que nació en Ovalle jamás se imaginó que iba a estar donde está hoy en día. Qué hermosa. Bueno, chao, chao.